¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo debate de Café con Talento. Hoy compartiremos un tema que nos parece muy interesante, esperamos que os resulte interesante, que vamos a compartir con nuestros dos invitados de lujo de hoy, Paola y Fernando. Bienvenidos al debate y bienvenido también, Juan. Gracias. Ah, os damos la bienvenida a todos y hoy hablaremos de la creatividad y el visual thinking en las empresas. Y voy a pasar a presentar a nuestros dos invitados de hoy y luego pondremos un poquito el contexto del debate. ¿Vale? Entonces empiezo por Paola. Paola Fatás trabaja en el área de innovación de NTT Data. Esta empresa es una multinacional tecnológica y Paola ha desempeñado ahí diversos roles en proyectos relacionados con la cultura de innovación, con el desarrollo de nuevos productos, ¿verdad? La propuesta de valor, desarrollo de negocio. Paola es una estratega innovadora con amplia experiencia liderando equipos globales, diseñando soluciones transformadoras en el ámbito empresarial. Es además especialista en creatividad, en visual thinking y has gestionado, Paola, y acelerado y asesorado más de 400 proyectos de innovación bajo metodologías ágiles como Design Thinking o Lean Startup. Y esto lo ha realizado tanto en el seno de su empresa como por cuenta ajena. Bienvenida, Paola, y muchísimas gracias Gracias. por sumarte al proyecto de Café con Talento. Y paso a presentaros a Fernando Abadía. Fernando trabaja en innovación en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Es facilitador visual y su método revoluciona la comunicación interna mediante el uso de graphic recording, capturando ideas, conceptos en tiempo real mientras se van haciendo pues, reuniones, eventos o presentaciones. Su trabajo consigue mejorar significativamente la memoria grupal, la comprensión de los temas que se van tratando, y esto hace que se facilite también la toma de decisiones estratégicas y la transferencia de conocimiento. Luego nos explicará también y veremos cómo se hace esto, ¿no? Muchísimas gracias, Fernanda. Bienvenido Muchas al gracias. debate. Pues, muchas gracias. Y para ponernos un poco en situación, hemos elegido este tema de la creatividad y el visual thinking. Pensamos que es un tema importante en las empresas hoy en día, porque estos dos aspectos son dos aliados fundamentales para poder explorar el mundo empresarial en el que nos movemos actualmente. Ahora bien, vamos también a reflexionar a lo largo de esta conversación de si la creatividad es algo que es innato o es una habilidad que podemos cultivar, que podemos desarrollar con herramientas adecuadas. Analizaremos también qué papel juega las imágenes, qué papel juegan las imágenes, los mapas mentales, los diagramas, para la resolución, por ejemplo, de problemas, para poder construir estrategias, qué impacto tiene esto en la innovación en las empresas. Vamos a explorar cómo se puede activar este lado visual en los equipos para, por ejemplo, fomentar la comunicación, para que sea más clara, para hacerla más comprensible, transformar ideas en soluciones, para que también haya conexiones entre cosas que son abstractas y aspectos más tangibles, más prácticos. Bueno, iremos reflexionando sobre todo esto con nuestros invitados y os invito entonces también a todos vosotros, a vosotras, a que cojáis vuestra taza y os preparéis un cafecito, un té y, ¿por qué no?, el bloc de notas y podéis hacer también algún dibujo mientras vamos conversando. Y vamos a prepararnos para reflexionar sobre estas ideas que seguro serán inspiradoras para todos. Y os lanzo como reflexión para empezar el debate, Paola, Fernando. ¿Por qué pensáis que es importante estar hablando de creatividad, de visual thinking, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que, en vuestra opinión, en vuestra experiencia, tienen estas herramientas en las empresas? ¿Qué pensáis? Yo diría, eh, a lo mejor la primera cosa que me venía a la cabeza escuchándote es, yo soy mucho de definiciones. Y digo, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de creatividad, porque es verdad que la creatividad puede ser entendida como una capacidad individual, una competencia, ¿no? De buscar diferentes soluciones a un problema o de cómo resolver retos,
Ujú, poco, pero también tiene que ver con una competencia colectiva, ¿no? Que yo creo que es donde las empresas tienen un gran reto y donde además el pensamiento visual juega un papel clave, ¿no? Tanto en comunicación, pero también incluso en esa misma parte de compartir y de llegar a un entendimiento mutuo de las cosas. Y por eso también yo siempre cuando me viene a la cabeza la palabra creatividad, enseguida pienso en cosas como la co-creación, como en poner en común a diferentes personas con diferentes capacidades, ¿no? Para tener una visión poliédrica de las cosas y así poder llegar a soluciones, ¿no? Bueno, de hecho, cuando me presentabas y me decías experta en visual thinking, estando aquí al lado de Fernando, yo decía, hombre, a ver, depende de a lo que llamemos visual thinking, ¿no? Luego es verdad que claro, que ahí te dejo a ti un poco más, Fernando, en la definición de visual thinking, que esto tiene también muchas derivadas, ¿no? ujú, ujú. Bueno, pues si queréis, Por alusiones, ¿no? bueno, yo creo que la creatividad tiene que ver mucho, o yo así lo asocio con la capacidad de observación y de interés por otras cosas, ¿vale? Es decir, y ahí yo solo conecto mucho con el visual thinking, Ujú, porque la observación generalmente a través de cosas que existen, que te permiten hacer analogías y encontrar ideas en cosas que existen en la naturaleza. ¿Vale? Y que con el uso de esas analogías, convirtiéndolas en metáforas, que no deja de ser un mensaje visual, a través del visual thinking, puede resolver problemas, ¿no? Entonces yo ujú, creo que la creatividad siempre, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paola de la creatividad colectiva, yo creo que ese es un hándicap que posiblemente luego hablaremos, ujú, pero creo que todo debe nacer por tener una creatividad individual que hay que fomentarla, ¿eh? Que hay que cultivarla, hay que tener curiosidad, interés. Yo siempre, alguna vez que he hablado, me acuerdo cuando acabé la carrera que cuando iba a una librería no, solo estaba en la sección de libros de ingeniería y demás. Ahora me paso por todas las secciones de libros que hay y la que menos piso casi es la de ingeniería, ¿no? Filosofía, sociología, economía, historia. Entonces, yo creo que cultivar ese tipo de actos a nivel individual, pues hace que te llame la atención muchas cosas, que te preguntes cosas, que las intentas resolver o al menos saber cómo se pueden conseguir información y luego ser tú un disparador, ¿vale? Para con otros intentar hacer cosas o mostrar diferentes puntos de vista o sobre todo, y muy importante, a entender y buscar puntos de vista de otra gente con la que trabajas. ujú. Yo también aquí, eh, por poner el contrapunto, ¿eh? O sea, Sí. creo que depende de cómo entendamos la creatividad, porque si la entendemos como un tipo de pensamiento, ¿no? Tú estás haciendo alusión a un pensamiento conceptual, un pensamiento analógico, que son competencias que obviamente te ayudan a generar distintas ideas o analizar de diferente manera. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? En que desde ahí el pensamiento visual es muy potente. Pero y es verdad que viendo un concepto más amplio de la creatividad, hay estudios serios que han hecho análisis, ¿no? Sobre definiendo la creatividad como esa capacidad para resolver problemas, ¿vale? Vamos a decirlo Vale, así. sí. Eh, lo que dice la ciencia de eso es que la creatividad no tiene tanto que ver con la inteligencia, con la capacidad analítica, con los coeficientes intelectuales, ¿no? Incluso con las capacidades artísticas. O sea, cuando se hicieron estudios realmente serios, ese tipo de componentes tenían un impacto casi aleatorio, ¿no? Y donde se vio la gran diferencia, ¿no? Que esto es algo que los ingenieros siempre levantan así un poco la voz de ceja, ¿no? Ujú, Donde se veía a las personas realmente creativas era en cómo eran capaces de aplicar un proceso. O sea, que la creatividad, que es algo tan etéreo, sí. artístico, ¿no? Que tiene ese aroma glamuroso, ¿no? De que parece que es algo como de genios, pues en realidad se descubrió que definiendo la creatividad como esta capacidad para resolver problemas complejos, ¿no? Y encontrar las Ujú, soluciones, lo que realmente marcaba la diferencia era la aplicación de un proceso.
Y es verdad que hay metodologías como el design thinking, que tienen mucho de visual, pero que al final lo que hacen es aplicar un proceso ordenado en el que analizas el problema, luego buscas soluciones y luego ya ves cómo implementarlo, eh, fue lo que marcaba realmente la diferencia. Mm, Y ahora que Así- Sí, habéis ¿eh? estado hablando del tema de la creatividad, claro, al final yo estoy de acuerdo con vosotros, la creatividad tiene una parte individual y también tiene una parte colectiva o grupal, ¿no? ¿Qué estrategias se deben implementar en las organizaciones para potenciar y fomentar que se genere la creatividad, ¿no? Porque al final yo creo que las organizaciones tienen que poner como una base. Entonces, ¿cuál creéis que son esas estrategias adecuadas? ¿Tiras tú o tiro yo? ujú, Lo que quieras, dale tú si quieres. No, no, dale que luego... No, esta, yo esta creo, la tengo muy trabajada. Esta... vale, yo para mí una cosa muy, muy importante es propiciar espacios de tiempo, mm, ¿vale? ujú, Propiciar espacios de tiempo para pensar, o sea, y aquí hablo a nivel individual, que eso yo creo que está más, puede estar más accesible, es decir, yo a lo largo de mi semana laboral, bueno, pues puedo organizarme mi jornada de trabajo y por las mañanas pues pensar, planificar o el fin de semana lo que sea, pero a la hora de llevarlo a una organización, esos espacios de tiempo para reflexionar, para generar colaboración, yo creo que a no ser que sea porque hay una formación que toca o no forma parte del ritual. O sea, yo soy muy fan de los rituales, ¿no? mm, Tiene que haber unos rituales o unos espacios para conseguir según qué cosas. Yo entiendo que todos tenemos que utilizar la marca, el formato de documento, tal, pero yo creo que eso constriñe mucho. En algunos casos, o sea, todos hacemos de la misma forma, con lo cual yo creo que eso resta mucho a la creatividad y que la gente exprese de diferente forma su trabajo, ¿no? Esto que te dan plantillas para hacerte todo tipo de cosas, ¿no? Eh, yo creo también que un poco la gente que es creativa o que le gusta la creatividad, o que haya espacios donde compartir documentos, películas, series, artículos que nos parecen interesantes a nivel personal, y hablo yo un poco en primera persona, luego me cuesta a quién trasladárselo, ¿no? Entonces, eso a mm, veces hay mucha gente que está dos o tres pasos por delante de otra gente con la que trabaja que a lo mejor no tiene acceso a este tipo de documentos o no sabe cómo encontrarlos y demás y yo creo que ahí se produce una brecha. Y por último, un poco provocar que sucedan cosas, es decir, oye, intenta provocar que la gente haga cosas creativas. El otro día en una reunión con una persona de Andalucía hablaba de vídeos de comunicación, de divulgación y demás, que a veces nos gastamos un dineral para contratar a pues, una agencia creativa y demás, y una enfermera y una médico joven del Servicio Andaluz de Salud hizo con un TikTok en un mini vídeo de 25 ujú, segundos una información que tuvo un impacto tremendo, ¿no? Pues un poco claro, también propiciar que la gente de los departamentos hagan infografías, hagan lo que sea, ¿no? Ese tipo de herramientas que permiten hacer bueno, cosas de forma muy distinta y que dan rienda suelta un poco a la creatividad. mm, Esas son las cosas un poco que se me ocurren. ujú. Pues Muy bien. mira, te voy a poner el contrapunto porque creo que te has, un poco, y ligándolo con la entrada, creo que te has focalizado en la parte individual, ¿no? En la creatividad individual, y yo voy a hablar un poco más de la creatividad en las empresas, ¿no? De cómo ser empresas creativas, ¿no? No solo personas Mm, creativas, que es verdad que la del tiempo creo que es muy buena, Fernando, esa te la voy a coger también. Pero es verdad que cuando nosotros tenemos un framework en el que nos basamos, ¿no? También para definir los aspectos clave de las empresas creativas y que analizamos, ¿no? Incluso diagnosticamos y que obviamente tienen su componente individual, pero que también tienen otras dimensiones, más de equipo, más de área, organización. Y esto viene, voy a hacer un inciso antes, de nosotros cuando empezamos a lanzar las iniciativas de creatividad en la compañía, había algunas unidades o equipos que nos decían, queremos formación, ¿no?
Ujú, dándonos formación en no sé qué, en creatividad o en design thinking y tal. ujú, Y luego nos dimos cuenta que a veces era contraproducente, porque formaba a esa gente en cosas que luego no podían aplicar. ¿Y por qué no la podían aplicar? Pues porque pues, está genial que tú tengas herramientas o capacidades para ser muy creativo, pero luego tienes que tener a nivel de equipo espacios seguros en los cuales tu responsable tiene un liderazgo que fomenta que esa creatividad aporte al grupo, ¿no? Y además sea eh, más o menos ecuánime, porque cuando hablamos de espacios seguros, que suena un poco así como mm, que son inseguros los espacios, ¿no? Al final hablamos de espacios de confianza, espacios en los que poder llevar la contraria sin insultarnos o sin decirnos cosas desagradables, ¿no? Espacios en ujú, los que el decir que esta idea se puede mejorar no significa un agravio de que a mí me estás diciendo, que esto a veces también nos lo encontramos, ¿no? Que surgen conflictos que dices, hombre, es que si el equipo no está bien, a lo ujú. mejor no es momento para crear cosas, ¿sabes? ¿No? Si te vas a encontrar la lucha de los cuchillos volando Claro. y dices, ostras, pues igual no es el momento para hacer un curso de creatividad, ¿vale? Porque vamos a estar todos a ver qué idea puedo machacar, ¿no? En vez de qué idea puede fortalecer. Entonces, los espacios seguros es el primero dentro de los equipos. Y ese liderazgo efectivo de líderes que saben lo que necesita su equipo para que eso ocurra, ¿no? Y para que los tímidos puedan tener su espacio y los que hablamos mucho, pues nos callemos de vez en cuando para que otros hablen, ¿no? Y estas cosas son súper importantes. Eh, eh, ya he dicho dos, ¿eh? Espacios Mm, seguros colaborativos, ¿no? Podríamos añadir ahí liderazgo innovador o creativo. Am, estrategia, ¿para qué quieres tú ser creativo? Porque si tu equipo, si tú estás enfocado en la eficiencia, Fernando, pues es que igual tienes que tener, aún tienes poca plantilla, porque es que aquí es que todo es recortar, ¿no? Que te ha costado un minuto más hoy hacer la tarea, ¿no? claro. Entonces, también hay que ser consciente de cuál es el objetivo que se busca en ese equipo, con esas capacidades y esas características, porque no todos los equipos quieren la creatividad para lo mismo. A lo mejor sí que hay que ser creativo para ver cómo ahorramos más tiempo todavía o cambiamos los procesos, ¿no? Pero enfocar, o sea, al final viene de definir, ¿no? Qué es creatividad en tu contexto y comunicarlo esto, ¿no? Entonces, hay esa tercera cosa, de esa tercera palanca clave que tiene que ver con eh, definir esa estrategia de qué quiero que sea la creatividad en mi empresa y comunicarlo para que sea cual sea tu rol, pues entiendas tú el cómo ser creativo va a impactar en algo, ¿no? Que esa sería la tercera. Hay una cuarta que tiene que ver con formación. Ahí sí que tienes que tener herramientas, igual que tienes un Excel, que es muy práctico para muchas cosas, ¿no? Tenemos ChatGPT que nos soluciona muchas cosas, pues también hay herramientas que nos pueden ayudar a estructurar las ideas cuando hacemos un análisis de problemas. Algunas el 99% son visuales, no digo el 100%, bueno, un listado también ayuda a veces. Pero, pero bueno, lo visual ayuda un montón a estructurar, clusterizar las ideas por áreas, ¿no? Tal, y además es verdad que los ChatGPTs y compañías ayudan y aceleran un montón el proceso, o sea, es una pasada. O sea, no tenemos excusa ya para Claro. aplicar herramientas de estas. Y la última, y no por ello la menos importante, ¿no? Porque es casi la base, yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Fernando de el tiempo. O sea, tiempo, procesos, ¿no? Hablabas de rituales, hábitos, procesos, o sea, todo lo que tenga que ver con estructurar y tener tiempo y espacio físico y temporal para ser creativos, ¿no? Pues es fundamental. O sea, que ahí eh, me quedo con esas. Qué interesante todas las ideas que están saliendo ya y los ingredientes necesarios y ya estáis empezando ya también a hablar de barreras, ¿no? Que pueden encontrar, se pueden encontrar en los equipos, en las empresas, esos espacios seguros. Vuelve a salir un tema que nos apasiona, siempre tocamos, ¿no? El tema del liderazgo también, cómo necesitamos que sea el líder, ¿no? En los equipos para que la creatividad se respete, se fomente, se impulse. ¿Qué otras barreras en vuestra experiencia os habéis encontrado para, para que se puedan implementar?
se pueda tener en cuenta la creatividad, el pensamiento visual. ¿Qué barreras os habéis encontrado en vuestra experiencia, en equipos o en empresas que no, que no acaban de, a lo mejor, ¿no? Que no acaban de poder utilizar o implementar de una forma adecuada este pensamiento visual o usarlo, ¿no? Bueno, yo más que el pensamiento visual, porque si os O la creatividad o las... actividad, Sí, yo eso es. como la adherencia al tratamiento, ¿vale? Es decir, perdonadme que utilice Mm, pero es muy visual o muy significativo, ¿no? Es decir, yo todo lo que he vivido es efectivamente a raíz de una formación que alguien descubrió que, bueno, pues oye, hay unas herramientas, unas metodologías que son muy interesantes, o que alguien ha leído cómo están haciendo por ahí otros, pero y esas formaciones generalmente son muy bien valoradas, la gente sale muy contenta, el feedback que dan es, me he sentido bien, por fin sé lo que hace mi compañero, pero luego, por la velocidad a que ocurre todo, por la falta de tiempo, y luego yo también diría, creo, igual me equivoco, también un poco por la implicación personal, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a hacerlo como lo hacíamos antes. Incorporar este tipo de nuevas herramientas, y yo, Paola, con el tema de metodologías ágiles y demás, yo creo que ahí había unos hábitos muy interesantes y que bueno, pues no han llegado a calar, no sé si porque, bueno, pues todos tenemos muchas cosas, o el tema de la pandemia, el teletrabajo, no lo sé por qué, pero yo veo que luego la gente, esto es como el hábito, ¿no? El hábito de ya. bajar al gimnasio, todos sabemos que es muy saludable, que es muy bueno, pero luego volvemos a hacer lo que hacíamos, ¿no? Ujú, Entonces yo digamos que la velocidad a la que ocurren las cosas, la falta de tiempo y luego un poco también la implicación personal y luego, muy importante, y hablando de liderazgo, que alguien que ha decidido y apostó a hacer por eso, que haga seguimiento de que aquello continúe, ujú, ¿vale? Y no mm, se quede solo en un acto de hacemos esto y luego... ya. Mm, A, sí. a mí una cosa que me estaba resonando escuchándote, Fernando, digo, ojo, es que una de las barreras son los objetivos, ¿no? O sea, antes lo he dicho un poco de soslayo con lo de la eficiencia, pero es verdad que cuando, por ejemplo, cuando hablamos de innovación y la creatividad e innovación a veces están muy ligadas, hay que tener tiempo para perder el tiempo. O Qué sea, bueno. hay que tener tiempo Invertirlo, sí. tú lo has dicho, ¿no? Fernando, para explorar, para compartir, lo decías antes de cómo hablar de cosas que no tienen un foco o un objetivo concreto. Y claro, eso es que no hay tiempo para no... las prioridades nos aprietan y ya a veces lo estratégico ya cuesta, ¿no? Con que Exacto. parece que sea ocio. Y es Mm, verdad que ahí encontrar espacios incluso, fíjate, incluso en el tema de las metodologías ágiles, yo a veces los reivindico esto porque dicen, no, no, es que esta reunión tiene que tener un objetivo. Digo, o no, ¿eh? O sea, el objetivo igual es que no hay objetivo y que tenemos la obligación de tomarnos un café de media hora todos los meses, ya está, ¿no? Y hablar del tiempo. O sea, igual ese es el objetivo y eso nos ayuda. De hecho, con la pandemia, una de las cosas que nos decían a veces los equipos es, ostras, es que no nos tomamos ya cafés, claro. ¿no? Y necesitamos esos tiempos de cafés improductivos que a veces son como la chispa que hablando de cosas un poco, pues que no tienen un foco y que son casuales, llegas a conexiones improbables, ¿no? Y a otro tipo de cosas que realmente saltan la mejora continua para dar otro tipo de resultado, ¿no? Entonces es verdad que ahí eh, yo creo que hay un tema de que las cosas, obviamente si tú tienes una aplicabilidad, es más fácil que todo ruede, ¿no? Esta formación la aplico aquí, nosotros ahí siempre hemos tenido muchísimo foco porque si no, no tenemos tiempo para hacer las cosas. Entonces todo lo que sea a adecuar mucho la formación a cómo lo vas a aplicar tú, ayuda muchísimo, ¿no? Vale, o sea, que podemos usar Design Thinking para diseñar propuestas para los clientes. Entonces ya me gusta más.
¿no? Más que para el hombre del mundo, que esto ya, pues no sé cómo luego llevármelo al este, ¿no? Entonces, Ujú, cuando los retos que trabajas en las formaciones o en los workshops están muy, muy aterrizados a las necesidades reales de los equipos, es más fácil que saltes esa barrera y que luego a lo mejor esa herramienta que has aprendido trabajando en objetivos concretos, pues te la lleves un día de café, ¿no? Eh, Así que por ahí sí que esa barrera ujú, es muy clara, yo creo. ujú. ¿Qué herramientas de Visual Thinking creéis que son las más efectivas en las empresas para el trabajo colaborativo desde vuestro punto de vista? Claro, estamos hablando aquí de herramientas de Visual Thinking, pero por acotar y hacer ver un poco a a la gente que nos ve, ¿no? Pues herramientas concretas, ¿cuáles diríais que son las más efectivas? Dale, Eh, dale, Fernando, venga. Y luego sí. yo quería romper una lanza en el sentido de que, y siempre ha pasado, ¿no? Que el visual thinking la gente lo conceptúa con hacer dibujos, ¿vale? Y bueno, el visual thinking es un pensamiento visual que hace uso de formas visuales que pueden ser círculos, cuadrados, rectángulos, líneas y texto, muy importante, pero no texto, texto en el sentido de como cuando íbamos al colegio, ¿no? Tomábamos apuntes, sino ideas fuerza que junto con esa forma visual dan un significado mayor que el círculo solo y la palabra sola, aunque también eso puede derivar en dibujos y demás, pero que no es dibujar. Es decir, entonces, y un poco al hilo de herramientas de Visual Thinking, para mí el PowerPoint, todos lo conocemos, podría ser una herramienta de visual, ¿no? Incluso para dibujar, formas geométricas. De hecho, todos habremos hecho organigramas, flujos y demás, o sea, cualquiera. Entonces, dicho eso, que el Visual Thinking no es hacer dibujitos, bueno, a mí se me ocurren y os recomendaría un poco. Yo, por ejemplo, la herramienta Miro, no sé si la conocéis, Ujú, es una herramienta, pues bueno, que te puede valer muy visual, ¿vale? Con posits, con diagramas, con mapas mentales, todo ese tipo de cosas. Para mí eso es visual thinking. Otra herramienta que quizá, y esta primera que os he dicho de Miro es bueno, pues para diseñar, para prototipar, para hacer una propuesta. Por ejemplo. Trello creo que es una herramienta también bastante interesante, quizá un poco dentro de la parte de seguimiento, ejecución, ¿vale? Más ujú, que en la parte de ideación, ¿vale? Y luego, bueno, creo que todos estamos ya bastante acostumbrados en Internet hay montones de plantillas visuales, de frameworks de trabajo, ¿no? Como el mapa de empatía, lienzos X, incluso tú te puedes hacer el lienzo que quieras, ¿no? O sea, que esas herramientas están disponibles. Y luego a nivel físico, digamos, pues lo que hablamos, si tiene que haber espacios, pues una pizarra, o una pared, o un cuaderno donde también hacer tú esas labores de reflexión, de comunicación, de ideación y demás, y unos buenos rotuladores, pues yo creo que serían suficientes. O- ujú, ujú, Te estaba escuchando y cuando has dicho el PowerPoint casi salto, pero fíjate que eso me da pie a... te doy la razón, porque la herramienta no vale para nada. O sea, o sea, realmente da igual. Miro PowerPoint, Trello, o sea, todas esas las puedes utilizar fatal, ¿no? Porque al final depende mucho del cómo y el del para qué, ¿no? O sea, en el cómo, vamos a ir de lo concreto a lo particular en este caso, yo creo, ya que has empezado tú con el qué, ¿no? En el cómo, pues es que si yo utilizo post-its, pero la gracia de los post-its es que los puedes mover. Ujú. Si yo pongo 16 términos en un post-it, eso no vale para nada, ¿no? Entonces, la gracia del post-it es que pones cada concepto en un post-it para luego poder estructurarlo visualmente y poder llevármelo a un sitio a otro, ¿no? Y ir generando ahí pues una convergencia y un entendimiento común. Entonces, usar post-its, sí, pero ¿para qué, no? La otra gracia del post-it es que a todos nos da una intervención horizontal. Si somos 10 hay 10 post-its. Aunque yo hable mucho y Fernando hable poco, ¿eh? Ujú. Que esto es importante también para sacar el conocimiento que hay en los equipos, porque ya sabéis que vivimos en la dictadura de los extrovertidos, ¿no? Y, y los pobres que son introvertidos, pues no tienen ideas, claro,
no, como nadie les pregunta y tal, entonces, no, pero aquí esto, además con nuevas generaciones, genera sesgos muy brutales, o sea Mm, que yo creo está bien remarcarlo, ¿no? Entonces, el cómo, ¿no? El tema de los post-its. Yo, si me voy al para qué, ha hablado Fernando de flujos, ¿no? Se me venía a la cabeza visibilizar procesos. Esto es verdad que Kanban, Scrum, las metodologías ágiles lo tienen súper en el ADN y son muy útiles porque al final tenemos visualizado el trabajo, el flujo de trabajo de los equipos. ¿Eso qué permite? Permite ver dónde están los cuellos de botella, dónde hay problemas, y no, obviamente, no para buscar culpables, ¿no? Sino para resolverlos todos juntos y buscar soluciones. Entonces, el visibilizar y hacer plausible y claro y meridiano dónde tenemos los problemas, y eso el visual thinking es brutal, y para todos igual, todos tenemos la misma foto, ¿no? Y cuando creatividad, innovación, tal, son palabras que en tu cabeza significan una cosa y si es diferente en cada cabeza que estamos aquí, ¿no? Entonces, este tipo de lienzos genera un entendimiento común inequívoco si están bien trabajados, ¿no? El proceso es inequívoco, no hay lugar a malos entendidos, sabemos en cada parte dónde está porque seguimos ese proceso. Entonces, en tema de procesos, súper útil, ¿no? Y si además aplicamos pues estos tableros más de Kanban, tipo Trello, que ha comentado Fernando, o para Scrum, ¿no? Para alinearnos y priorizar las tareas y tener todos visión compartida de dónde, qué estamos haciendo, súper útil, ¿no? Y esto obviamente físico y lo mismo exactamente se puede hacer en virtual hoy en día, ¿vale? Bueno, incluso ujú, mejor. ujú. Ujú. Eh, Segunda, el tema de los lienzos. Yo, vamos, en trabajo en equipo o una pizarra bien estructurada, desde un DAFO, ¿no? Ujú. Con sus buenos posits, que podamos poner y quitar y generar entendimiento. El mapa de empatía siempre te lo voy a comprar en sus 1.000 millones de versiones, que nos ayuda a entender las necesidades de los clientes, ¿no? Pero es que un brainstorming hay que estructurarlo, ¿no? Un poco lo que decíamos, o sea, analizar los problemas, definir los retos y generar ideas. Y eso tiene que tener una estructura. Business Model Canvas o lienzos holísticos en los que tenemos la cadena de valor estructurada. También están los Journey Maps, ¿no? Perdón, es que lo Ujú. así con raro con los términos ingleses, pero es que en español es muy raro, lo del mapa de experiencia de cliente y tal. Pero todo lo que sea hacer visual el proceso de experiencia de los clientes, los embudos de conversión, las necesidades de los clientes, es súper útil para ver los puntos de dolor, ¿no? De los clientes y hay veces es que media hora, es que es media hora y de repente es todo facilísimo. También para ver cómo de fragmentadas están las cadenas de valor, sobre todo cuando las empresas empiezan a crecer, los silos, ¿no? Cuando tú haces el mapa de todo el proceso y dices, no, 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 es que este trozo soy yo, es el mío. Ya, pero es que tú eres tú. Esa es tu visión interna, pero si te pones desde el punto de vista del cliente, fíjate si es larga la cadena de valor, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con visualizar el end-to-end de los procesos es brutal la capacidad, o sea, los journeys de experiencia de cliente bien organizados es una pasada lo que te devuelve, ¿no? Y también tus propios sesgos como equipo, que tú estás en tu mini problema. Y luego la parte de comunicación, que lo ha dicho Fernando antes. Por ejemplo, a mí hay un libro que me gusta, que creo que se lee poco, que es el de la estrategia del Océano Azul, y que aboga por visualizar las propuestas de valor de una forma visual muy sencilla y que es brutal, ¿no? O sea, la gente sigue haciendo su mapa de posicionamiento en X y dices, pero hombre, que, que eso, que eso tiene muy poco. O sea, a ver, las matrices a mí me encantan también, ¿eh? Yo, Fernando, hago matrices de todo y soy feliz, pero porque tiene también ese punto de creatividad, de análisis, de generar patrones, ¿no? Pero creo que el poder tener una estrategia común pasa por comunicarla fácilmente y la parte visual es fundamental. Tenerla en la pared, yo creo que... Y yo estoy completamente de acuerdo contigo en tener una big picture que llaman, cuando lees libros de visual thinking y demás y de graphic recording, hablan de la big picture, ¿no? Esto es como, no, me imagino que conocéis la fábula esta del elefante y los siete sabios ciegos, ¿no? Esa es muy Indios buena, esa es muy que, buena. no sé si, bueno, les ¿No? pidieron que definieran
era un elefante y que cada uno estaba repartido por alrededor del elefante y les pidieron que describieran Ah, cómo era un elefante, ¿no? Entonces el que tocaba la trompa decía que era como un tronco de un árbol, el que tocaba los colmillos como sables, el que tocaba las orejas como grandes abanicos. O sea, cada uno, y yo creo que eso nos pasa en las organizaciones, el tema de los hilos o los departamentos. Estamos tan enfocados en nuestra problemática, ¿m? ujú, Que solo vemos lo nuestro y no tenemos esa big picture y yo soy muy fan de los mapas, ¿vale? No de los mapas mentales, sino de los mapas geográficos, ¿vale? ujú, Porque pues una nación se describe con un mapa, con sus ríos, con sus montes, con sus montañas, con sus comunidades, ciudades, provincias, pueblos. Bueno, no deja de ser es una organización. Y yo creo que en las organizaciones falta ese tipo de cuestiones. Es decir, mirad, esta es la big picture de nuestra organización, que cada uno incluya a qué se dedica y demás, y a partir de ahí se pueden establecer conexiones y comprender cómo funcionan las demás cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un primer paso. Y luego también, yo para mí, el expresar las ideas a veces es muy complicado. ¿Eh? Primero porque a lo mejor no tienes facilidad de palabra. Segundo porque a lo mejor quieres decir muchas cosas y no te sale en el orden que debiera. Y tercero, la falta de tiempo, ¿vale? Es ujú, decir, tu jefe, no sé qué, no sé cuántas, o sea. Entonces, a través de la creatividad o el pensamiento visual, es una forma de estructurar tus pensamientos, de sintetizarlos, porque es un dibujo, ¿eh? O son cuatro garabatos que eso no cuesta nada, lo puedes mejorar y a partir de ahí, yo siempre pongo el ejemplo cuando doy alguna charla, después del telediario todos vemos el mapa del tiempo. ujú. Imaginaros, ahí hay una Sí, sí. persona que nos está contando una historia en la que simplemente haciendo un uso de algo visual, como es un mapa y unos símbolos, como son los soles o las lluvias o lo que sea, te cuenta una historia, hace todo un recorrido, no se olvida nada de lo que te quiere contar, ¿vale? Y en muy breve espacio de tiempo te comunica y te informa. Imaginaros que en vez de utilizar eso, pues leyera un papel, etc, etc, etc. Por eso decía lo del PowerPoint, ¿eh? Que el PowerPoint puede utilizarse como volcar texto, como ocurre en muchas ocasiones, pero simplemente con una imagen, no solo motivadora, que también está muy bien, sino que te sirva de soporte para explicar un proceso, también puede ser una herramienta pues muy interesante y que está al alcance de todos. Ujú, ujú. Qué bueno. Qué interesante y cuántas ideas. Estáis dando un montón de información además yo creo que hay muchas semillas que van a salir de aquí que se pueden después profundizar poco a poco. Estoy observando que ya nos vamos acercando un poco hacia el final del debate, que se nos ha pasado el tiempo volando, yo creo. Pero me gustaría invitaros a hacer algunas reflexiones a modo de conclusión para poder lanzar las últimas ideas que queráis, algo que se haya quedado en el tintero, que os apetezca compartir o pues para animar también a las personas que están escuchando, ¿no? Y que están viendo este debate, cómo poder empezar, si hay algunos que se quieren decidir y quieren empezar. No sé, ¿qué os gustaría compartir a modo de reflexiones finales, Fernando y Paola? A mí me viene a la cabeza el tema de la diversidad. Ujú, Eh, que es un poco, he soltado la idea al inicio de la reunión, pero es verdad que del debate, pero es verdad que luego no hemos profundizado y creo que marca la diferencia, ¿no? O sea, no podemos generar ideas si somos todos iguales. Desde un equipo de ingenieros súper técnicos, pues van a salir pocas cosas. Pero sí, aunque seamos todos muy listos y muy visuales y muy tal, ¿vale? Eh, claro. bueno, no sé que me digas que somos uno es filósofo, el otro, pero normalmente el equipo de ingenieros pues son parecidillos, más o menos. Entonces, pero en cambio si tú juntas al de ventas, al Mm, de ujú, ingeniería, a una persona más de marketing, a otra más de recursos humanos, a otra persona más de procesos y de logística, ostras, ¿no? Un poco tiene que ver con lo del el elefante, pero no solo, también tiene que ver con que un problema
lo podemos ver en diferentes perspectivas. Por supuesto, la diversidad generacional, por supuesto, la diversidad de género, por supuesto, la diversidad cognitiva, ¿no? De conocimientos, de experiencias. O sea, aporta una barbaridad. Y o sea, es que solamente con que tengas a las personas adecuadas, las cosas, o sea, un lienzo sencillito, un proceso bien trabajado. Hombre, y si además tienes un artista en la sala, como es Fernando, pues ya subes el nivel y además lo registras en tiempo real y eso enriquece los insights, ¿no? Pero yo creo que el tema de la diversidad para fomentar la creatividad es fundamental. Y el visual thinking es el soporte que te permite que esa creatividad tenga lugar para que todos estén en el mismo punto y puedan avanzar en el proceso a la vez, ¿no? Ujú. Ujú. Interesante, sí. Yo voy a ir un poco más a la parcela de Visual Thinking, ¿vale? Que es un poco lo que os he dicho, es decir, utilizar formas muy básicas de dibujo unido con texto, ¿no? Entonces, un poco, porque eso genera muchos impactos positivos, ¿no? Es decir, yo Ujú. cuando voy a una reunión, pues en vez de escuchar o en vez de teclear en un ordenador o en vez de escribir como escribíamos cuando íbamos al colegio, bueno, pues lo que intento hacer es tomar notas visuales, garabatos, círculos, flechas, llamadas o lo que sea, ¿no? ¿Qué consigo con eso? Pues me potencia mucho la escucha activa, que yo creo que es una problemática que también existe, es decir, cuando vamos a tantas reuniones y demás, desconectamos, pero bueno, si digamos que tú fijas esa escucha activa a través de tomar notas visuales, estoy hablando, Mm. bueno, primero estás consiguiendo eh, focalizar tu atención, ¿no? Eh, y eso lo vas incorporando poco a poco, tanto a las reuniones que vas como a las ideas que tú tienes en tu cabeza. Y yo creo que es muy importante sacar de tu cabeza a un papel, es decir, lo intangible, sacarlo a lo tangible. Yo creo que en las organizaciones también ocurre muchas veces y lo trasladas de una forma visual, bueno, pues yo creo que estás ganando tú en capacidad en aprendizaje, en entender, en ver si eso es lo que quieres decir, en cómo comunicarlo al resto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, oye, pues todas las reuniones que puedas, intenta hacer una síntesis visual, compártela con tus compañeros. Cuando quieras tratar un tema, en vez de enviar la típica acta o acta de reunión o temas a tratar, envíalo de esta manera. Cuando vayas a sitios, lo mismo, ¿no? Cuando tengas que hacer presentaciones, en vez de utilizar las formas que todo el mundo utiliza en PowerPoint, mete cosas tuyas o simplemente lo que hablamos, hazlo en un A3, tus notas, tu esquema y escanéalo y súbelo a tu presentación PowerPoint. Bueno, pues estás generando, por un lado, digamos que creces tú personalmente y segundo, beneficias al equipo o a la organización a la hora de comunicar, de contar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede ser incorporar un hábito visual que te favorecerá a ti y un poco a la gente que te rodea, ¿no? Ujú. Qué bueno, qué bueno. No sé si queréis añadir o Juan, ¿quieres añadir alguna cosa, algo más? No, No, me no, no. parece Ideas interesantes, ¿no? Al final. súper interesantes. Hay un montón de ideas y de aspectos que habéis tratado importantes, también de crear, generar esos espacios diversos que puedan abrazar esa diversidad para poder enriquecernos, ¿no? En esos distintos prismas, fomentando también la escucha, ese liderazgo que fomente la creatividad sin tener necesariamente que pasar por un objetivo fijo, sino simplemente dejarnos ese espacio para poder crear, ¿no? Que hace falta. Y gracias también por esas ideas de cómo empezar a practicar y cómo empezar a ponerlo en marcha, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, Paola, Fernando, ha sido súper interesante el debate, gracias. Y bueno, y a todos vosotros, pues os animamos a seguir en estos, en estos debates de Café con Talento, reflexionando, escuchando ideas que precisamente algunas veces se salen de nuestro área de especialización, ¿no? El compartir nuestras ideas y también escuchar ideas diferentes, ideas nuevas, nos ayuda a ampliar nuestras perspectivas y nos ayuda a seguir desarrollando nuestro talento. Os invitamos a seguirnos en el canal y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias y hasta luego. Vale, Gracias. Hasta bien, Hasta luego, luego. hasta luego. gracias. Adiós. Que vaya muy Gracias. bien.